la parte que hemos estado preparándonos para Ujú. nuestra charla, mi querida hermana Vilma, y que para poder, al final de esta charla, vamos a tener, bueno, nos va a platicar usted como su vida, su trayectoria, cuando usted abrace el Islam en 3 etapas y de allí nos va a ir, porque la meta, el objetivo es cuando vamos a concluir, ok, ¿en qué te ha ayudado esto después, esos cambios que has hecho en tu trayectoria, en tu ruta en el Islam? ¿Qué es lo que te ha ayudado? ¿Cómo el Islam te ha a ti ayudado para que tú te formes la Vilma de hoy? La Vilma de hoy, ese carácter. Pero mira, si le podemos echar un vistazo a esa primera etapa de tu vida antes de ir a la segunda y tercera, Ujú. ¿cómo tú lo has Ujú. caminado? ¿Cómo, qué obstáculos, qué dificultades, qué duro ha sido para ti o qué desafíos y cómo esas dificultades o esos desafíos te han ayudado a ti como musulmán en Islam? ¿Qué has sentido? ¿Qué emociones? ¿Has llorado? ¿Te has regocijado por logros que has ido teniendo en tu primera etapa como musulmana? Si nos puedes compartir, por favor. Claro que sí, voy a tratar de enumerar según mis vivencias, Ujú, ¿no? Porque nuestras vivencias no siempre son iguales. Las vivencias de cada uno, y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, la ujú, hermana Rebeca y yo, ah, mis vivencias no exactamente tienen que ser las vivencias de la hermana Rebeca o de las personas que nos están mirando esta noche, que se están conectando. Gracias por conectarse. Espero que pues podamos aprender un poquito más de esto. Pero yo creo que primero todo comienza cuando nosotros comenzamos ujú, a, a cuestionarnos a nosotros mismos esas preguntas existenciales. Me explico. Y ujú, creo que nos pasa a todos, ujú, musulmanes y no musulmanes. ujú, Comienzas a pensar, ¿qué yo hago aquí? ujú, ¿Cuál es mi motivo de estar aquí en este mundo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde ujú, voy? ¿Qué hago? Esas preguntas es lo primero que comienza a surgir cuando una persona, antes de abrazar el Islam. ujú, Cuando abrazas el Islam, eh, vamos a decir que comienzas a estudiar el Islam o cualquier religión que sea, pero en este caso nuestro, pues el Islam, eh, comenzamos primeramente con esa etapa de la teoría, ¿no? ujú, La ya, parte teórica. ujú, La parte teórica es una etapa de nuestras vidas, por lo menos de la mía fue ujú, así. La parte teórica, siento esa emoción, ¿no? ujú, Recuerda, estamos hablando de emociones y en el otro lado está lo que es la convicción, ¿no? ujú, Pero ujú, primero comienzan las emociones. Por medio de estas emociones comenzamos a estudiar, comenzamos a reunirnos más con otras personas que también están bajo la fe, que ya quizás tengan más experiencia que nosotros. En el caso mío, yo estuve como 2 años con un grupo antes pues de comenzar, de que se me ofreciera esta beca para estudiar. ujú, Entonces, uh, yo sentía que había algo más, ujú, ¿no? Que había algo más. Dentro de esas preguntas existenciales, todavía va esa etapa. Eso es una etapa que puede tomar 6 meses, ujú, un año, 4, 5, 6. Pueden tomar mucho tiempo. Pueden ujú, tomar mucho tiempo. Pero eh, eh, cuando aprendes la teoría, ¿no? Que son todas las regulaciones, eh, que
las oraciones, lo que debes hacer, los pilares, todo esto viene siendo teoría. Todo Ujú, lo que estudias es teoría. La parte coránica te explica el profesor, la divide en partes. Estás entendiendo, estás tratando de entender esa parte teórica islámica. ¿Ok? ujú, Eso puede durar muchísimo tiempo. Esa ujú, emoción puede durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? ujú, Porque la emoción, porque quieres aprender, porque quieres saber el por qué y qué estás haciendo aquí y para qué estás aquí. Las religiones ujú, te ofrecen esa oportunidad, te ujú, ofrecen esa oportunidad de explicarte. Entonces, esa es, yo diría que es una etapa, ¿no? Es una etapa que puede durar poco o mucho. mm, ujú. Poco o Porque mucho. poco Ujú, o mucho. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, hermana ujú, Rebeca, cuando Alá envió a nuestro profeta los ujú, primeros versículos, no hablaban ujú, de reglas, no hablaban de teoría, ujú. hablaban de convicción, Sí, hablaban de quién era Alá, de ajá. su poder, ¿no? Y Ujú, eso, entender eso la teoría tú puedes saberlo mentalmente. Tú puedes preguntar cómo es esto, cómo es aquello, qué es lo que sucede. Y claro, tú estás preparado para el agua. Pues claro ujú. que las puedes contestar. Ahora, tú puedes hacer que una persona lo pueda expresar desde el fondo de su corazón, o sea, desde que la persona tenga esa vivencia. No, eso son cosas muy diferentes. Mm, La vivencia de ujú, todo eso que tú has estudiado, solamente quien te la puede dar a ti esa oportunidad es Allah. ujú, Ahora está en ti por esa parte, la primera parte, recuerda, la primera parte que estás viviendo, que es la parte teórica, ujú. eh, eh, te ayuda, ¿por qué? Porque te ayuda quizás a tener esta base, ¿no? Claro. Esta base principal, Ujú, pero en realidad lo sabes, pero no lo has vivido. Entonces, ¿qué sucede? exacto. Viene Ujú, una segunda etapa en tu vida, que es mm, cuando comienzas a vivir lo que es y aprender, porque hermana ujú, Rebeca, a mí me tomó mm, tantos años, si estoy hablando de después de mis estudios y todo, tantos años, entender el poder de Allah. ah, ¿Por qué? Porque una cosa es la emoción y otra cosa es la convicción. claro, Son dos cosas claro. muy diferentes. Ujú, La convicción es algo que solamente Allah puede darte por su misericordia. ¿Y qué ujú, pasa? Esa convicción, para tú tener esa convicción, tú tienes que, tú tienes que vivirlo. ujú. Y tienes que vivir quizás unas cosas muy agradables y otras cosas que no son tan agradables. Exacto. Ujú, Pero ¿qué eso hace? Eso te va a ayudar, te va a forjar para entonces tener la vivencia. claro. Con la vivencia viene ese desarrollo de transformación. Ujú, La persona se puede transformar en muchos aspectos, como esa persona puede todavía no, no estar en esa etapa. A veces se quedan solamente en la primera, ah, sí, por muchos sí. años. Así es, sí. A veces ni la pasan, a veces Ujú, ujú, no la pasan, sí. se quedan Ujú, ahí. ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros tenemos una prueba, cada vez que nosotros tenemos cosas muy fuertes, a veces nos suceden cosas muy fuertes y no es para darle miedo aquí a nadie, no, 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 no. Es que mientras personas como yo, vamos a decir, Ujú, voy a hablar de mi caso en especial. claro. Yo soy testaruda. Mm, Entonces, eso lo conoce Alá. Entonces, él conoce que yo no soy una persona, que tengo una habilidad para aprender teóricamente increíble. Ahora, tengo una poca habilidad para
para, para compenetrarme con una vivencia, para Ujú. entenderlo. A veces se toma mucho tiempo, Así es. a veces se toman muchas diferentes pruebas. Eso depende de tu Y carácter, eso depende, que porque en eso, ahora que estás hablando en esa etapa, o sea, la primera etapa de la teoría sí se aprende, pero estás hablando de la convicción y estás diciendo para tener eso también hay que vivirlo. ¿Qué en esa claro, etapa, qué dificultad has tenido y luego en qué momento también te has sentido victoriosa? Ok, lo logré. Esta dificultad ya no es tan difícil, ahora sí lo puedo sí. hacer. ¿Usted puede poder compartir una experiencia? Sí, pues tengo dos experiencias que te puedo compartir rápidamente, ¿ok? Ujú. Una fue cuando yo abracé el Islam, abrazo el Islam y al tiempo, cuando decido cubrirme, eh, yo mm, en ese momento yo estaba, me sentía un poquito embarazosa, ¿no? Me daba un Mm, poquito de vergüenza porque me quería cubrir, pero no sabía qué decir. O sea, recuerda, eso fue después de 9/11, rapidito mm, después de 9/11. Entonces, yo era la única musulmana que yo entendía que había abrazado el Islam dentro de toda la comunidad en la que yo me bandeaba en esos ajá, tiempos, ¿no? O sea, ajá, bajo, el gimnasio, esto y lo otro. Entonces yo dije, ok, o sea, uno pues no sabe, no, uno lo que cree, o sea, cree saber, pero en realidad no sabe nada. ujú. Entonces, le decía a mis compañeros de trabajo que yo tenía una enfermedad en la cual estaba perdiendo el cabello y que por eso yo me cubría el cabello, que yo no sabía qué decir, hermana. No ¿Qué te pasa? Que estás haciendo una excusa para estaba explicarle la el cambio. excusa, una vil excusa. A Ya. todo esto, hermana, la misma semana que comienzo, me doy cuenta que cuando me llama el médico, me dice, mira, esto es lo que está sucediendo, bla, 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 porque ya había presentado problemas de salud. Entonces me dice, no, tienes cáncer. Oh, Entonces no. digo, wow. Oh, Entonces yo digo, a todo no. esto ellos creían que era cáncer, pero no era cáncer, era Oh. un cáncer mal diagnosticado, era Ah, lupus. Y nos dimos cuenta 2 años más tarde. Entonces, ok. ¿qué pasa? Tengo un tratamiento y comienzo a cambiar, a perder mi cabello. Oh, ya. Ah, Entonces, esa es la oh, excusa que la busco para mí. Esa, oh, yo puedo decir, oh, o sea, mi mente puede decir, oh, ese es mi castigo por no decir la verdad en ese momento, pero mm, no, yo siempre he pensado que Alá buscó una excusa para mí perfecta para pasar esa transformación. A claro. veces no viene de la manera en que querramos, ¿no? Ujú, Pero viene de la manera en la que después, más adelante, vamos a entender claro, el por qué, claro. porque tengo esa Mm, experiencia, ¿no? mm, Ese crecimiento, ese dolor que sufrí, ¿no? ya, Ese ya. dolor me hizo entender muchas cosas. Y Mm, luego de eso, yo pues vivía con mi familia, con mi hermana, y ujú, vivíamos, gracias a Dios, alhamdulillah, bien. ujú, A, ujú. a todo esto, pues mi hijo estaba en escuelas privadas, vivíamos en lugares donde habían canchas de tenis, o sea, que vivíamos bien en ese tiempo. Ok. Eh, a todo Ujú, esto, pues tenía mi trabajo, tenía todo, ya era musulmana hacía años y pierdo todo. Perdí todo, oh, todo. Perdí mi salud. Eso sí fue una prueba. Yo perdí mi salud, yo perdí mi dinero, yo perdí mi trabajo y desafortunadamente mi hijo se tuvo que ir con su papá porque yo no podía levantarme de una cama. claro, Entonces estaba. prácticamente perdí a mi mejor amigo que era mi hijo, o sea, Oh, mi familia. claro. Y ¿qué pasa? En ese momento me quedo sin nada, absolutamente Mm, nada, pero lo único que yo tenía era Allah. Lo único que tenía era Allah, ujú.
mis dudas, mis súplicas, mm, día mm, y noche, día y noche. Y Él me devolvió todo, mm, todito, mm. y más al tiempo perfecto. Y durante esos años yo sufrí tanto, pero a la misma vez es como que Él nunca te deja, porque también esos años fueron súper lindos para mí en mi crecimiento de carácter, ¿no? Y Claro. pude hacer muchas cosas, sobre todo recuperarme. Y alhamdulillah, pues lo demás es historia, alhamdulillah. Pero es Siempre una tengo prueba, que decir que le agradezco a Allah. Sí, una porque prueba. es que nosotros todos seremos probados, seas musulmán o no. Así Todos es, vamos a porque ser probados. eso está mencionado en una haya está ahí en las, de la haya en la Bácara, que vamos a ser probados, que menciona ahí con el hambre, con el miedo, Ujú. pérdidas. Entonces, y ahí se tenía que pasar esa prueba. Fue dura, pero al mismo tiempo, esa prueba dura, hermana Vilma, te ha acercado a Alá, porque estás compartiéndonos que has estado haciendo tus duas días y días, no siempre, Años, hace años, años, años. Hay algunas años. cosas que se pueden dar, hay otras cosas que no se dan. Y Ujú, esto es algo que quiero hablarle especialmente a estas personas que acaban de abrazar el Islam. ujú, ujú, Muchas veces nosotros estamos en pues nuestro círculo social islámico, ujú, a veces es de una forma y nosotros, nuestra vida es de otra, ¿no? Entonces, me refiero a la parte en que afecta a muchas hermanas y me refiero a la parte del amor, ¿no? Comienzan a decirte, a romantizarte el Islam, a decirte, mira, esto es así, acá, aquí, allá, te tienes que casar con un hombre así, 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 así. Entonces, ujú, todo eso entra en tu cabeza, entonces tú comienzas a buscar por eso, ¿entiendes? Y puedes pasar muchos años buscándolo, pero es ujú, que las bendiciones de uno no son las bendiciones del otro. ujú, ujú, Hermana, yo nunca volví a casarme. ujú, O sea, ujú, yo desde antes de mis 40 años, yo soy soltera, o sea, nunca volví a casarme. Entonces, eso no ujú, quiere decir que yo no lo he pedido, yo lo he pedido, pero no ujú. se me ha dado. Entonces, ya estoy en una etapa de mi vida en que, en que ya yo digo, pues, Alá sabe más. Así Alá es. sabe más, pero al principio, y esto me refiero a los nuevos musulmanes, cuando la gente te habla así, tú es que de verdad quieres brincarle encima. Y tú decís, pero ¿cómo es eso? O sea, tú te confundes y tú dices, pero espérate, dice el Islam que yo debo tener un esposo para llegar a Jannah con mi esposo. ¿Qué pasa? Mm, Yo tenía en ese momento un esposo que en realidad pues no era exactamente esta persona que nos mm, dice el mm, libro, ¿no? mm, Que se refiere. ya. O sea, Mm, pueden pasar muchas cosas. A veces lo que queremos que es lo mejor para nosotros, no ujú. necesariamente es lo mejor para nosotros. Y sí, Pero toma tiempo, hermanas, toma tiempo en lo que uno se da cuenta sí, de lo que te dice la gente al principio. así Cuando, es. cuando le decía a mis amigas musulmanas que yo tenía esta enfermedad, decían, ¿cómo era que me decían? Oh my God, ¿cómo era que me decían? Y yo detestaba que me dijeran eso. Digo, pero ¿cómo que se atreven a decir algo así? No, es que Allah te quiere. Oh, Y yo digo, pero ¿cómo que Allah me quiere y me ha dado una cosa así tan oh, fuerte? Porque pues te digo, la cosa teórica, el estudio teórico y la evidencia son dos cosas totalmente diferentes. sí, ¿Qué sucede? sí, sí, adelante, sí. Con el tiempo me doy cuenta, o sea, ahora, a esta etapa de mi vida,
Ujú. más de 20 años me doy cuenta que sí, que Alá prueba a quienes ama. Mm, mm. Y te llevó tiempo entender eso, lo que te decían las hermanas, te llevó tantos años. Me Pero mira, tomó sí, demasiado. me hace recordar mucho eh, al profeta Ayub, que también es conocido Ujú, como ujú, Job. ujú. Cuando también en el Club del Libro estábamos estudiando este libro, Patience and Gratitude, paciencia y gratitud, y entonces describe a él, porque a este profeta, alayhi salam, él tuvo tantas bendiciones, era una persona rica, de una familia y todo. Y empezó a tener esas pruebas, esas dificultades, esas pérdidas, y ya sé como que le venía una enfermedad. Pero mira, ve, lo que eh, cuando en el libro estudiamos, hacemos una reflexión y decía como a pesar de todo, el profeta Ayub, alayhi salam, no dejó de perder su fe en Alá, seguía y seguía y hasta hacía sus duas. Pero mira, ve, y había una comparación de tantos años de bendiciones y comparando los tiempos difíciles, las pruebas duras que eran, él veía que sus bendiciones eran más años y esas pruebas eran cortas a comparación de los tantos años, ¿no? Pero mira, ve, él era agradecido porque he sido como haciéndonos ver a nosotros que estamos gestión del libro, mira, tantas bendiciones, riqueza y esto, pero ahora le tocó venir esa prueba, pero eso no hizo que tambaleara su fe y seguía adelante, agradecido por lo que tuvo y ahora está pasando estas pruebas. Y me gustó ver esa comparación, que a pesar que él tuvo y pasó esas pruebas, esas pérdidas y hasta esa enfermedad, pero por su fe en Alá, Alá le recompensó y otra vez regresó con sus riquezas y se multiplicaron sus bendiciones. Pero esa es la prueba dura y entonces eso es lo que pasa. Y bueno, la prueba es única tuya que te tuvo que pasar contigo, hermana Vilma. Y yo creo que también esto ayuda a muchas hermanas o hermanos musulmanes que están pasando la prueba y, ay, Dios mío, hemos perdido nuestra